Señor, que nos hable a través de su palabra en esta mañana. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, Salvador, venimos delante de tu presencia. Te pedimos en esta mañana, Padre, que pueda Dios hablar a nuestra vida. Dios, estoy delante de tu presencia, tú me conoces. Te pido, Dios, que me uses una vez más, Padre, para tu gloria y para tu honra, oh Dios. Pero que esta palabra, oh Dios, penetre mientras esté siendo expuesta. Que el poder de tu Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Que podamos ser sensibles, oh Dios, a lo que tu palabra nos manda en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Dios, que tu presencia se sienta, que el poder del Espíritu Santo esté dentro de nosotros, que nos redarguya, oh Dios, que nos exhorte, que nos corrija, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y que todo sea para tu gloria, para alabanza de tu nombre, Padre, te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, y te damos toda gloria, toda honra y toda adoración a ti, mi Rey. Amén y amén. Busquemos en nuestras Biblias, hermanos, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Marcos capítulo 10, versículo, vamos a leer del 35 al 45. 10 versículos. Gloria a Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 35 al 45. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestades? Pero no será así entre vosotros, oiga bien, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro Servidor. y el que de vosotros quiera ser el primero será. Siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Jesús. Puede sentarse, hermano. Quiero que meditemos en esta mañana, hermanos, bajo el pensamiento, lo vamos a hacer breve, bajo el pensamiento, un lugar de honor. Por naturaleza, como seres humanos, nosotros queremos las mejores posiciones. No hay un solo ser humano que diga: yo no considero, yo siempre tenemos algo por qué luchar. Y en nuestro ser interior siempre nosotros queremos ser de los mejores. ¿Quién quiere ser de lo peor en esta vida? Nadie. Como seres humanos queremos lo mejor, queremos ostentar los mejores puestos. Y a decir verdad, muchos de nosotros no vamos a poder estar en lugares que quisiéramos estar. Hay privilegios en esta tierra que nosotros no los vamos a poder tener. Vamos a morir y nunca vamos a poder estar en lugares donde nosotros como seres humanos quisiéramos, porque existe dentro de nosotros ese deseo de superación, de estar en lugares grandes. ¿Verdad que sí? Y no podemos negar, esa es una verdad de que aunque no queramos reconocer, sigue siendo verdad en el ser humano. Nosotros nos arreglamos porque queremos vernos bien. La mujer se maquilla, se pinta, se ven hermosas, ya maquilladas y pintadas y también naturalmente, pero porque quieren lucir bien, no quieren verse mal. ¿Me doy a entender? Siempre el ser humano quiere tener una posición diferente. Amén. Y hay muchas posiciones que nosotros en esta tierra no vamos a poder lograr ni alcanzar. Hay lugares de honor que nosotros no vamos a poder alcanzar en esta tierra, aun así usted tenga toda la fe que dice tener. Simple y sencillamente, si el propósito de Dios para su vida no lo va a hacer pasar por ese lugar, usted no va a poder pasar por ese lugar. En la tierra aquí hay hombres grandes, gobernantes,
Y el estar en lugares de honor, hermano, es un privilegio que tienen pocos en la vida. Usted ha visto cuando el presidente da el mensaje a la nación que se da cada año, si no me equivoco, hay personas, hay un estrado y en ese estrado no se para cualquier persona y los que se sientan junto al presidente no son cualquier persona. Son privilegios que muchos de nosotros no vamos a tener mientras estemos en esta tierra, pero hay privilegios que nosotros sí la Biblia nos promete que vamos a tener si nosotros creemos en Jesús, porque pertenecemos y somos ciudadanos de un reino superior que todo gobierno en esta tierra. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Eso me da consuelo, no me conformo, pero sí soy honesto y digo, hay cosas que nunca yo las voy a tener en esta vida, pero debo de luchar por aquellas que sí puedo alcanzar. Yo no voy a procurar enfocarme en las cosas que en esta vida no voy a alcanzar, sino que voy a buscar hacer lo que sí puedo alcanzar y lograr en esta vida. Cuando hablamos nosotros de un lugar de honor, todos nosotros queremos ser de los primeros. Queremos ser de lo mejor. Queremos ser los que están alcanzando cosas grandes. Nadie quiere ser mediocre, hermano. ¿Quién quiere ser mediocre aquí? Nadie, ¿verdad? El mediocre es aquel, dicen por ahí, que el que medio cree. Aquí, hermano, ¿cómo está? Aquí entre Camargo y Elote. ¿Cómo está, hermano? Más o menos. ¿Cómo está, hermano? O sea, más tirado al arruinado que a lo bendecido, ¿verdad? Y no estoy hablando de negar nuestra realidad, pero nuestra mentalidad muchas veces está orientada a eso. Amén. Pero la verdad es que todos queremos un puesto de honor. ¿No cree usted que va a ser un honor pertenecer al reino de los cielos? Que Dios ha prometido, a un reino poderoso, superior que cualquiera. Muchas cosas no vamos a tener ni tenemos en esta tierra, hermano. Hay cosas que necesitamos, no estamos a la altura, pero hay cosas que podemos lograr como lo que nosotros hemos leído en esta mañana. El Evangelio de Marcos, y quiero introducirme un poco en la historia, no se vaya a dormir, pero es importante para entender el por qué Jesús dijo lo que dijo. El Evangelio de Marcos narra de que Jesús, en los versículos anteriores a donde nosotros leíamos en el 32, dice de que Jesús iba por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba a Jerusalén, hermano. Jerusalén es y seguirá siendo una ciudad importante en el mundo, delante del mundo y delante de Dios. Jerusalén da de qué hablar todos los días. Los ojos del mundo están puestos en Jerusalén porque es una nación bendecida con promesas grandes, con promesas por verse que se van a cumplir. O sea que relata aquí el Evangelio de Marcos de que iban por el camino subiendo a Jerusalén Jesús con sus discípulos. Amén. Jerusalén representa para el pueblo judío algo de bendición. Porque subir a Jerusalén Jerusalén está situado en un lugar literalmente en lo alto. O sea que cuando habla el escritor de que subían era porque de verdad tenían que subir de cualquier lugar que llegaran a Jerusalén, siempre tenían que subir. Y para el judío llegar a Jerusalén por lo menos una vez al año representaba una bendición grande, representaba un gozo. ¿Sabe por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo de Dios Todopoderoso. Y para el judío llegar al templo no solamente significaba un ascenso físico con sus pies, sino también espiritual, porque en el templo llegaban y traían una adoración al Dios verdadero, al único Dios Todopoderoso. Y se presentaban con ofrenda también a Dios Todopoderoso. O sea que ir a Jerusalén representaría para nosotros, o equivaldría para nuestro tiempo, el decir yo voy a la casa de Dios, al lugar donde la presencia de Dios se siente y se mueve. Eso debe significar para nosotros venir a la iglesia. Nosotros no vamos a Jerusalén, al templo de Jerusalén, pero tenemos este lugar de adoración donde su presencia reposa y debe reposar. Aquí es donde nosotros venimos a cargarnos espiritualmente, a donde nosotros nos elevamos espiritualmente, en este lugar, en la casa de Dios, donde está su presencia. Y venimos nosotros, y esto debe ser un gozo para nuestra vida, a nuestra manera de expresar. ¿Me voy a entender? Algunos pueden venir y se sienten gozosos, entran de una forma, pero el gozo interno debe de manifestarse en nosotros. Amén. Debe de haber un gozo, un anhelo por estar en este lugar cada vez que se puede estar en este lugar. Eso representaba para el pueblo judío. Aún hasta la fecha añoran de que existe un templo para poder ir a adorar a ellos. Amén. Entonces, ¿qué sentimos nosotros cuando venimos a la casa del Señor? Deberíamos de sentir ese gozo, ese anhelo, esa pasión por venir a encontrarnos con la presencia de Dios. Porque en el antiguo tiempo la presencia de Dios en el templo era símbolo en donde reposaba la presencia de Dios. Porque allá había un objeto donde representaba la presencia de Dios en ese lugar.
estaba limitada la adoración a ese lugar. Y aquí hay adoración, debería de haber adoración genuina, en espíritu y en verdad. Y esto debería provocar gozo. Cuando saliéramos de este lugar, nosotros deberíamos de salir sintiéndonos en un ascenso espiritual. Es decir, yo he subido a Owismill, al lugar, a ese templo que Dios nos ha dado, y he salido fortalecido espiritualmente. ¡Aleluya! Con una mente renovada, Amén. con una mente diferente, Gloria a con Dios. todas mis cargas puestas en las manos del Señor, porque Dios está en este lugar, hermano. No solo porque es omnipresente, sino porque se mueva su presencia, sino porque Él visita a su pueblo, a la iglesia. Jesús visita a la iglesia y quiere estar en la iglesia y con la iglesia cada vez que la iglesia le adora. Amén. Amén. Entonces eso describe, iban, dice, subiendo a Jerusalén Jesús con sus discípulos, pero ya la cosa no estaba fácil. Para Jesús y los discípulos subir a Jerusalén no era una cuestión sencilla, porque ya habían habido roce, ya el sentimiento anticristo en ese tiempo ya se estaba manifestando a través de algunos líderes de la iglesia. Y dice la palabra que Él subía, usted lo puede leer, Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Mire qué hermoso esto, ¿verdad? ¿Cómo habla esto de Cristo, hermano, en esos versículos? Porque a pesar de que el panorama estaba tenso, hermano, el ambiente, ¿cuántos de nosotros hemos sentido un ambiente tenso donde usted sabe que hay peligro de muerte, donde usted sabe de que la cosa no está muy cómoda? ¿Verdad que uno siente que, pero ni los perros ladran? Es verdad, hermanos. Mire, yo he caminado por madrugadas en donde usted pasa en el día y una ladrazón de perros allí que tiene que ir dando usted, golpeando allí, apartando camino. Y en las noches hay momentos tensos, usted presiente, como dicen por ahí, vea, el ambiente, ni los perros ladran. Y de repente se enfrenta uno con situaciones duras. Entonces Jesús iba para Jerusalén, ya muchos estaban poniendo su mirada para quererlo matar, y mire, Jesús iba determinado, hermano, mire qué hermoso. ¿Sabe por qué Él iba con esa firmeza delante de sus discípulos? Porque ellos iban con miedo, dice la palabra de Dios. Yo me imagino a Jesús caminando para Jerusalén y los discípulos atrás, ¿verdad? Diciendo, bueno, y que no tienen miedo, lo quieren matar, se han enfrentado con líderes religiosos, pero Él iba firme porque tenía una misión que cumplir, que era entregar su vida por usted y por mí, allí en ese lugar. O sea que Jesús iba a Jerusalén no solamente a ver la presencia de Dios, a adorar, sino que llevaba una ofrenda, porque acuérdese que la gente llevaba ofrenda al templo. ¿Me debe entender? Él iba como ofrenda para Dios. Él se estaba presentando como ofrenda, sin importar el peligro. Él caminaba firmemente, hermano, y decía, tengo que llegar a ese lugar. En los que vienen atrás, me imagino yo que Jesús decía, ellos no me entienden aún, tengo que hablarles, tengo que tenerles paciencia, pero caminaba con una determinación fuerte, sólida. Y el ambiente es duro, ¿verdad? Así como se pone aquí el ambiente, mis amigos. Tenso, duro. Pero sin embargo, tenemos que seguir avanzando. ¿No ha sentido usted que se pone así las cosas como caldeadas y uno tiene que decir, pero es que yo tengo que cumplir con la misión que me has encomendado? Tengo que avanzar porque si me quedo pierdo. Así se torna muchas veces el ambiente hostil. En contra de Jesús estaba en ese tiempo. En contra de los discípulos, los querían matar. Y de hecho, eso fue antes de que desde la semana de la pasión, Jesús iba a Jerusalén ya para ser sacrificado. Surgieron algunas cosas cuando Jesús estaba ya en Jerusalén. Y Jesús habla con sus discípulos y les dice, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. En otras palabras, Jesús les dice, va a acontecer cosas duras para Él en Jerusalén. Pero en medio de todo eso, Jesús les dice, pero al tercer día voy a resucitar. Al tercer día voy a resucitar, les dice el Señor Jesús. Y aunque ellos no entendieron a plenitud lo que Jesús les estaba diciendo, ni los acontecimientos que Él les estaba profetizando, había algo, oiga bien, hermano, dentro de ellos que los movía. Y es que Jesús les había hablado del establecimiento de un reino y que ellos iban a ser partícipes en el establecimiento de ese reino. ¿Me voy a entender? Jesús les había dicho, todo lo que ven ustedes aquí, toda esta opresión que ustedes ven, va a cambiar, porque se va a establecer el reino de Dios. Ya se ha acercado, pero se va a establecer el reino y todo va a ser diferente, hermano.
¿Estamos comprendiendo? Amén. Entonces había esa expectativa. Además, el Señor les había dicho también, y nosotros podemos ver eso en el Evangelio de Mateo 19, versículo 28, donde Jesús les había prometido que cuando ese reino fuera establecido, ellos serían puestos en lugares de honor en el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren estar en el reino del Señor? Cuando se establezca, porque se va a establecer, literalmente. Ahorita en el ámbito espiritual pertenecemos a ese reino. Entonces eso dio paso, el que Jesús les dijera yo voy a resucitar, el que ellos no comprendían a plenitud y a exactitud lo que Jesús les quería decir, pero había algo dentro de ellos que les hacía pensar que en algún momento ese Jesús que caminaba firme hacia Jerusalén se iba a convertir en el rey del reino que él estaba prometiendo. ¿Cuántos creemos en eso también? Cristo es mi rey. Cristo es nuestro rey. Y su reino se va a hacer realidad, hermano. Entonces ellos caminaban, los discípulos caminaban. Ponga atención en esto, porque dice que caminaban con ese miedo, pero ellos iban también pensando en ese reino. Y eso es lo que abrió paso para lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? En la vida de Jacobo, Santiago, le dicen ahí Juan, ¿verdad? Cuando ellos escucharon eso en algún momento, ellos iban caminando y yo no sé si iban adelante de los demás, de los 10, no sé en qué parte iba, pero en algún momento cuando se acordaron ellos, ¿verdad? Porque eran hermanos, dijeron, esta es una oportunidad propicia para que nosotros aseguremos el mejor lugar en el reino. ¿Cree usted que no? Por ejemplo, a usted le pidieran ser parte de un gabinete, ¿usted qué va a pedir? ¿Ah? Un ejemplo, no vayamos a este país, ¿verdad? No lo descarto, puede ser. Pero si le llamaran a usted para formar parte del gabinete presidencial en su país, ¿de qué pidiera usted? Mire, recuerdo que no, mejor me quedo así. Yo le voy a decir una cosa. Allá mucha gente gana y gana mejor que nosotros. Estoy hablando del gabinete presidencial. Yo no estoy hablando del jornal que pagan allá al mes, del sueldo mínimo. Allá usted no gana $6,000 al mes. Aquí no lo gana tampoco. Puede que me equivoque, pero pueden haber excepciones. Sonaría tentativo. ¿Y qué tal que le dijeran a usted, mira, que es de vicepresidente? ¿Qué dijera usted? La partida secreta, ahí está, de donde se puede sacar más tajada todavía, ¿verdad? Ahora nosotros podemos decir en alguna manera, usted podría decir, ay, no hermano, yo me conformo, yo prefiero allí. O yo les dijera a usted, amor, yo porque aquí cuando uno habla en términos generales la gente a veces así va. Si digo limpieza se va a ofender la que limpia. Si digo cocina se ofende el que cocina. Lo digo por mí. Entonces, pintor pues, porque yo no sé ni qué soy. Ay, y que, no, yo prefiero andar aquí con el rolito, hermano, allí, mire. Son cosas tentadoras. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que ellos aprovecharon ese momento cuando iban subiendo a Jerusalén y se acercaron a Jesús. El momento era propicio, ¿verdad? Porque hay que ser oportunista, dicen algunos, ¿verdad? ¿Ha oído hablar ese punto usted? Que cuando se da la ocasión, ahí entra usted y da, ¿verdad? Entonces, como cuando dice, por ahí un dicho que dicen de que ahora que el fierro está caliente, pongamos la marca. Juan y Santiago hablaron y dijeron, ahora es cuando, brother. Ahora es cuando nos podemos asegurar un lugar en ese reino que nuestro Dios nos ha prometido, que Cristo nos ha prometido, porque Él les había hablado de ese reino. Amén. Entonces ahí es donde surge lo que ellos se acercan y le dicen al Señor Jesús. Pero ellos quisieron en algún momento, como decimos nosotros, dormir al maestro. ¿Me doy a entender? Ellos quisieron hacer de que Jesús se comprometiera en la manera que ellos llegaron a Él. Porque dice la palabra de que le dijeron, maestro, querríamos que hagáis lo que pidiéremos. Ellos consideraban de que Jesús les iba a decir, pida, así como, ¿quién fue el que le dijo, pídame lo que quiera a alguien?
Herodes fue, ¿verdad? Salomón. Dios le dijo a Salomón. Dios le dijo a Salomón, ¿verdad? Ajá. Pero lo que los Herodes, la mujer, la hija También. También, ¿verdad? Y él que le dijo, pídeme lo que quiera, ¿verdad? Pensaron quizás ellos en algún momento que Jesús les iba a decir, pídanme lo que quieran, ustedes son mis discípulos. Pero no, hermano, al maestro no le podemos ganar. Cristo conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos los conoce a perfección. Y ellos no pudieron hacer que Jesús se comprometiera con ellos sin conocer la situación. Porque Jesús le responde, ¿qué queréis que os haga? Y dice que ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire qué hermoso. Y eran 12 discípulos. Eran 12. Pero este sentir es la realidad de nuestra vida. Porque cada quien pelea por su parte. Cada quien quiere lo mejor sin importarnos los demás. Así funcionan las cosas en esta tierra. Así funcionan las cosas aquí en este mundo que vivimos nosotros. Queremos escalar sin importar de que pisoteemos al otro. Queremos salir adelante sin importar de que nos llevemos a quien nos llevemos a nuestro lado. Amén. Queremos hablar, hermano, de tal manera que opacamos lo que el otro está haciendo o está dejando de hacer. Amén. Queremos resaltar nuestras virtudes y opacarlas del otro, porque somos humanos y en esta tierra las cosas funcionan así. Amén. Amén. Así es. Entonces ellos dijeron, aprovechemos, este es el momento. ¿Verdad? Jesús les respondió. Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Era la petición que ellos tenían. Se imaginaban a Jesús sentado en su trono, ¿verdad? La idea de ellos era obviamente los reinos que hay en esta tierra también. El rey se sentaba, ¿verdad? Y ellos querían de que uno estuviera a un lado y el otro al otro, porque es símbolo de honor. ¿Cuántos aquí han conocido un presidente de la República que hayan estado por lo menos a centímetros? Hermano, ¿quién más? Como 4 o 5, 6, ya van más que 2. ¿Cómo 6? ¿Y qué ha sentido usted honestamente? O sea, usted está donde no cualquiera está, hermano. Orgulloso hasta cierto sentido, porque usted dice, estoy en un lugar donde muchos quisieran estar y no están. ¿Me debe entender? Y se siente bonito. A mí me ha tocado, así ha pasado, ¿ves? Hasta me he chocado con los de la, ¿cómo se llaman? Los de la secreta, la OIE, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, la OIE, la inteligencia de Estado, ahí andan. Con unos paraguas, yo me acuerdo yo cuando estaba este presidente, está preso ahorita. Oiga bien. Sí, ¿verdad? Entonces uno siente bien, porque en ese cordón de seguridad no cualquiera lo pasa. Amén. Yo terminaba unos plantones de 24 horas, hermano, porque ese hombre, la cosa de seguridad, no crea que es en el rato que la arman ahí, vení vos, no. Si eso como 72 horas antes comienzan a mover francotiradores y todo, pues. Pero se siente bonito. ¿Qué siente usted cuando pasa cerca ahí del Capitolio? Hay gente que es el sueño de ellos, conocer el Capitolio. Nosotros estamos aquí y hay gente que quizás tiene años de estar aquí. Ahora, no es obligación que vaya, ¿verdad? Pero estoy diciendo de que para muchos sería un honor. Para mucha gente, hablando en el término terrenal, sería un honor. Amén. Tal vez no para usted, pero para muchos sí. Amén. Entonces, los discípulos, ellos dos querían asegurar un lugar especial, un lugar de honor cerca de nuestro Señor Jesucristo, cerca del Maestro. Y todos queremos un lugar especial. Todos procuramos, aunque no reconozcamos, un lugar de honor. Y el problema no está en anhelar esa posición. La posición es alcanzable, pero la forma en que nosotros usamos para llegar a ella no es la correcta. Y esa es la enseñanza que Jesús quiere dar a sus discípulos aquí. Jesús no les dijo, bueno, no van a haber lugares, ya había prometido que hay lugares especiales para sus discípulos, para que los que les sigan. El problema es la forma que queremos usar nosotros para llegar nosotros a ocupar esa posición.
Pensamos únicamente en nosotros mismos y ahí fue donde estaba el problema entre Juan y Santiago. O Jacobo, como le dicen. Amén. Aleluya. Dios. Están enojados los mujeres conmigo también. No, ¿verdad? No. Bendito Dios, porque menos presión. No crean, que uno está aquí con una presión grande, no arterial, ¿verdad? Así que es una bendición. El problema es lo que estamos haciendo para llegar. Es la filosofía que hay en nuestra mente para poder escalar nosotros a una posición diferente. Tenemos que tener ese anhelo de ser mejor, de llegar a unos lugares mejores. Eso es normal. Pero la forma en que nosotros estamos empleando es la incorrecta, hermano. No podemos subir aplastando a los demás. No podemos nosotros adoptar el modelo que tiene el mundo para poder llegar a lugares de honor. La mentalidad del cristiano tiene que ser una mentalidad invertida a la del mundo. Porque para el mundo, hermano, el llegar a un lugar de honor tiene que ser a costa de lo que sea, pensando menos en el prójimo. Por eso es que la gente en el mundo, para poder ser candidato a ser gobernante o ocupar un puesto, un cargo de honor políticamente, ellos tratan de resaltar las virtudes, o sea, de ponerse ellos lo que ellos son capaces de hacer y se olvidan de las demás personas. Las políticas son sucias, ensucian la imagen del otro para resaltar las de ellos. Y en el reino de Dios, óigame bien, hermano, las cosas no funcionan de esa manera. Amén. Aleluya. En el reino de Dios, si Gloria usted a quiere Dios. ser grande, tiene que invertir la pirámide. Amén. Si usted quiere ser grande y ocupar lugares de privilegio en la iglesia de Dios, no lo va a lograr criticando ni tratando de sacar los defectos del otro. Esto se trata de algo diferente. Amén. Lucha. ¿Y cree usted que la posición de ellos al pedir esta bendición, este lugar de honor, estaba equivocado? El de Jacobo con Juan. ¿Cree usted que estaba malo lo que ellos pedían? Tal vez lo que pedían no, ¿verdad? Porque tenían fe, hermano, y tenían fe. Ellos se veían, yo me imagino que se veían y decían, Jesús, yo queremos eso. Amén. Pero el problema es que habían 10 más. Amén. Y un celote en medio de ellos. Habían 10 más. ¿Me doy a entender? Entonces, miren lo que dice. Y Jesús les dice, a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, es cierto, ustedes van a pasar. Y miren, Jesús les estaba profetizando de que ellos iban a pasar por un calvario que Jesús iba a atravesar también. Ahí no les dijo tal vez, ahí les dijo, la verdad que sí, Santiago y Juan. Ustedes van a pasar por momentos duros por mi causa. O sea que para llegar a la gloria o obtener un cargo especial o de honor en el reino de Dios, no se construye de la manera que nosotros pensamos. A Cristo retornar a la gloria, ¿qué le tocó? Amén. Fue así de fácil. Ajá, o sea que muchas veces nosotros queremos llegar así de fácil, ¿verdad? Al 10 sin pasar por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Verdad? Así es. Entonces, mire qué importante es lo que dice. Y aquí dice que el sentarlo, le dice, quien va a estar ahí ocupando esos puestos alrededor mío, le dice Jesús, no me compete a mí. Jesús no sabía quiénes eran, pero conocía la forma de llegar a ese lugar. Y por eso Jesús les enseña, pero la reacción de los 10 fue de enojo. Amén. ¿Por qué se enojaban los 10? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Y aquí es donde uno tiene que ser muy cuidadoso. Estaban enojados, pero querían el mismo puesto que querían los otros dos. Pastor, que fulano ya no predique. ¿Por qué? No. Aleluya. Pastor, que fulana ya no enseñe, pastor. Que ya no sea ujier fulano de tal. ¿Por qué? Poderoso Dios. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Entonces, el problema allí era en los 10. No habían entendido la parte espiritual que Jesús les había
estado enseñando durante todo ese tiempo. Y eso vio en Jesús la necesidad de llamarlos aparte y comenzarles a explicar la forma en que para llegar a tener un puesto de importancia en el reino de Dios se requiere. ¿Me doy a entender? Espiritualmente los 10, tanto los 10 como los 2 estaban torcidos. Todos querían la mejor posición para sí mismos y la reacción fue por eso el enojo. ¿Me doy a entender? Esto es como al principio. Jesús iba para Jerusalén, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos al templo, listen to me. Algunas veces nos vamos a encontrar con el maestro. Amén. Y algunas veces vamos a sentir que Dios nos trata de una manera hermosa, especial. Amén. Pero llegó un momento en donde Jesús llegó al templo y los que estaban dentro del templo se sintieron como. Vale, ¿no se acuerdan? Cuando llegó y comenzó a limpiar allí las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a venir al templo muchas veces a traer una adoración y vamos a encontrarnos con que Jesús va a reaccionar, hermano, siempre a nuestro favor porque quiere enseñarnos cosas. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pero si no comprendemos cómo funcionan las cosas en el Señor, vamos a salir peor de este lugar. Amén. ¿Cuántos han venido y se han encontrado con Jesús en el templo? Amén. Aleluya. Amén. Yo he salido aquí muchas veces retorciéndome, hermano. Como salieron los cambistas. ¿Se recuerdan los que vendían las palomas y todo, el que tenían el negocio en el templo? Cada cazador de oración se la llamaban. Se la han hecho prueba de ladrones. Entonces hay que tener cuidado y estar consciente de esa realidad. Ahora, Jesús los llama aparte. Ese fue un paréntesis. Elixir le llama como por ahí lo estudió. Jesús llama a los discípulos aparte después de ver la reacción tanto de los 10 como de los 2. Y comienza a decirle estas palabras. Mire lo que dice. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes, hay otras traducciones que dicen, sabéis que los que creen que gobiernan, oiga bien lo que dice, de las naciones se enseñorean de ella. En otras palabras, el hombre gasta toda su energía con tal de lograr estar en un lugar de honor o en un lugar o en una posición de honor por encima del pueblo. Y cuando ya está en ese lugar, lo que hace es aplastar a ese pueblo. Porque ejerce autoridad y ya él está en una posición en donde tiene la capacidad de poder hacer pedazos al pueblo. ¿Me estoy dando a entender? Jesús les dice, son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, sus gobernantes ejercen sobre ellas potestades. Hay dichos mundanos, hermanos, que es verdad. Muchos políticos se corrompen y llegan a ocupar posiciones y tratan de dar una apariencia que no es de ellos. Y cuando están en el poder, usan todo lo que tienen para hacerle la vida imposible al pueblo. Y según ellos son servidores del pueblo. Amén. Pero aquí viene la clave y la esencia. Mire lo que dice. Pero no será así entre vosotros. O sea que entre nosotros no funciona el modelo que el mundo usa para poder escalar a un lugar diferente. O sea que yo no puedo escalar dentro del reino de Dios haciendo uso de los medios que hace uso la gente en el mundo para escalar en una posición. Si yo quiero en el reino de los cielos escalar, tengo que invertir la pirámide que usa el hombre. Tengo que pensar no en mí mismo, sino en el prójimo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo me quedo así como ustedes pensativos, ¿verdad? Porque ya no se trata de pensar en mí. Se trata de pensar en el prójimo. Ahí está la esencia de la enseñanza. Jesús les dice que el reino donde Él reina, la grandeza se obtiene siguiendo no la línea del mundo, sino siguiendo los pasos de Cristo. Porque Cristo iba hacia la gloria. Amén. ¿Cuántos quieren ser grandes?
¿Cuántos quieren ser grandes? Ya te sirven los demás. Decían por ahí, bueno, no. Más falso decían que los dientes de mi abuelito. Queremos nosotros llegar a lugares mejores. ¿No cree usted que va a ser un privilegio grande pertenecer al reino de Dios? Amén. Claro que sí. Entonces ahí Jesús le es claro y le dice que la grandeza no consiste, hermano, en hacer lo que hacen esos gobernantes o la forma en que ellos llegan. Y Jesús les dice, no será así entre vosotros. La forma que ustedes están viendo para poder escalar algún lugar no es así como lo está haciendo el mundo. Entre nosotros, los hijos de Dios, tiene que ser diferente. Y Jesús establece la forma en este versículo de cómo nosotros podemos crecer y llegar a tener un lugar especial en su reino. Y es como a través del servicio. Amén. Gloria a Jesús. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí es donde ya la cosa se está tornando un tanto difícil. Para poder usted llegar a ser grande, tiene que comenzar a servir. Y dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo ¿de quién? ¿Siervo de quién? De todos, dice la palabra del Señor. O sea que si usted quiere un lugar de honor, ¿qué tiene que hacer? Servir. Porque es la única manera en que usted pueda escalar en cuestiones del reino de Dios. Si usted quiere permanecer en un lugar de especialidad, hermano, en el reino de Dios, no hay otra forma más que ese. El camino hacia la gloria se recorre a través, hermano, ¿verdad?, del servicio, confiando en el Señor y haciéndolo para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Porque también podemos estar aparentando que servimos dentro de la casa del Señor cuando lo que queremos nosotros es beneficios para nuestra vida. Aleluya, te adoramos. Queremos ser nosotros el ojo del huracán, como decimos. Queremos ser nosotros los vistos cuando Jesús enseña de que se trata de que Dios es el que tiene que ser exaltado. Amén. Amén. O sea, no se trata de servir para cumplir mi agenda, sino la agenda de Dios. No se trata de cumplir para ser yo, sino para que sea Cristo en mí. Eso es lo que, ese es el desafío de los siervos del Señor. Gloria a Dios. Porque en algún momento el enemigo nos va a poder querer turbar y dañar ese pensamiento y creer que nosotros hemos alcanzado la posición por nuestro esfuerzo. Amén. Amén. Entonces, si usted quiere un lugar especial, ¿qué tiene que hacer? Servir. Ahora, ¿cuál es la base que pone Jesús? Y esto me desafía y me reta a mí, hermano. Porque muchas veces nosotros no queremos servir dentro de la casa del Señor. Somos miembros del reino, pero no queremos servir a los otros miembros del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino, pero no nos interesan nosotros, ciudadanos del reino. Y Jesús aquí les dice, entre vosotros no va a ser de esta manera. Si alguno quiere crecer, si alguno quiere avanzar, tiene que ser servidor ¿de quién? De todos. Y si todos tuviéramos esa filosofía, no habría aquí por qué sentirse ni más, ni por qué sentirse menos en el reino de Dios. Si todos estuviéramos con la filosofía de servir a Dios. Y son más los que se sienten menos que los que se sienten más. Amén. Juzgue usted por su vida. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? ¿Se siente ciudadano del reino? ¿Se siente hijo de Dios, hija de Dios? La razón es algunas veces, hermano, que queremos tener los beneficios, pero no pagar el precio con el servicio de los demás. Y cuando yo digo, bueno, queremos tener ese lugar, pero tener el espíritu de servicio, de humildad para servir a los demás. Así es. Así es que la grandeza del ser humano va a consistir en el servicio dentro de nosotros como hijos de Dios. Allí va a estar su grandeza. Ahí está su promoción, hermano. En el servicio, cuando usted se entrega al servicio, Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Cuando usted comprende de que es necesario servir a los demás, apartar nuestra agenda y poner a los demás, hermano, muchas veces de manera sacrificial, Dios va a hacer cosas grandes en su vida y usted va a tener lugares especiales en el reino de Dios Todopoderoso. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es la base que Jesús ponía? Porque mire el versículo 45 y aquí yo quiero terminar con esto.
Muchas veces no queremos servir, nos negamos, renegamos de los que nos sirven y los que no quieren servir. Mire lo que dice Jesús en el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser ¿qué? Servido, sino ¿para qué? Servir. Para servir y para dar vida y para dar su vida en rescate. ¿Por quiénes? Por muchos. En otras palabras le dice, miren discípulos queridos, si el Hijo del Hombre, o sea, si Jesús mismo, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, ¿cómo nosotros esperamos ser servidos y ser grandes en el reino de Dios? Amén. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, vino a servir, ¿quién es Walter? Para querer estar por encima de Cristo y esperar ser servido. Amén. Ay, se me bajaron al final. O sea, ¿quiénes somos nosotros para estar por encima de la medida o para tratar de escalar a ese lugar cuando Cristo mismo vino y sirvió? Dice que entregó su vida por nosotros, vino a servir a la humanidad para que nosotros pudiéramos ser rescatados de nuestra manera de vivir vana y de la condenación que pesaba por nuestra vida. Yo meditaba, ¿cómo es posible que yo pretenda ser grande por encima de lo que Cristo me ha enseñado a servir? Si nosotros queremos tener un modelo de servicio, veamos a Cristo. Dejemos de tratar de imitar a gente que vemos nosotros en YouTube. Imitemos a Cristo, es lo que la palabra de Dios me manda. Dejemos de estar tratando de imitar en parte de lo que nosotros vemos, porque es lo que se ve en este tiempo. Queremos imitar a todo mundo. Lo que escuchamos en YouTube lo queremos repetir aquí. Queremos usar la forma, el gesto, el tono, todo. Sigamos a Cristo y sirvamos al prójimo y nuestra vida va a ser diferente. Entonces va a tener sentido nuestra vida y nos vamos a sentir felices y en paz con nuestro Dios Todopoderoso. Dios quiere que entendamos que hay que invertir la pirámide. Para ser grande en el reino de Dios hay que pensar menos en nosotros y más en el prójimo para la gloria de Dios Todopoderoso. Dios necesita gente de su reino que esté activa, sirviendo conforme al llamado que Dios ha puesto en sus corazones. Dios necesita de que la gente entienda que tienen un llamado y que tienen un don y que deben de ponerlo en las manos del Señor para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre. Si Él lo hizo, ¿cómo yo pretendo no hacerlo? Póngase de pie.